Avanza País con el número 3. Bueno, le hemos invitado porque usted es la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, donde ha pasado de todo. Y bueno, usted tenía una postura diferente a la mayoría, ¿no? Usted ha estado en contra del Reinfo, pero antes de todo quería preguntarle qué le pareció este reportaje. No, realmente no sorprende que Somos Perú tenga una posición pro Reinfo, porque precisamente ellos apoyaron esto en los debates de la Comisión de Energía y Minas. Como siempre lo dije, a diferencia de José Gerí y Dina Boluarte, José Gerí sí tenía una banca en el Congreso y 3 votos muy importantes dentro de la Comisión de Energía y Minas. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son esos Elizabeth votos? Medina, el paz presidente de la Comisión, Paul Gutiérrez, y Héctor Valero, el premier breve de 3 días. Ok. Entonces siempre hubo una posición de Somos Perú a favor de ampliar el Reinfo y también de que regresen estos 50.000. Sí, por supuesto. Esa fue, creo yo, la lucha más fuerte dentro del debate, porque lo que yo decía es, si tanto les provoca, digamos, tener esta prórroga del Reinfo, hagan un texto con ese único articulado y no intenten meter cosas de contrabando, como por ejemplo el regreso de los 50.000 hoy mineros ilegales y todos esos excluidos que salen en 20 y tantos partidos, 29 de 36 que no está Avanza País, que dicen excluidos, son ilegales. Por más que el candidato presidencial López Aliaga se muera por deslindar de eso, son ilegales. Y ojo, ¿por qué son ilegales? Porque hoy son ilegales. Ellos desde el 1 de julio del 2025, cuando en la gestión del ministro Montero se limpia el Reinfo de estos 50.000 mineros, quedaron al margen de la ley. Y hay que decirlo con todas sus letras, son ilegales. Los excluidos hoy son ilegales y no le podemos dar otra interpretación. Porque así como Somos Perú tenía 3 votos importantes, Renovación tenía 2 votos importantes. Y vayan a ver los debates. Justo esos días se enfermaban, licencia por salud, no se presentaban, no votaban. Yo perdí una cuestión previa en la comisión, me faltaba un voto. Renovación votó ámbar. Y luego llegan al debate principal en el Pleno, uno de ellos a decirme, Dianita, te quiero ver en el debate. Le dije, quiero ver tu voto. ¿Sabes qué hizo este congresista? Pidió licencia. Así de cobarde. Alejandro Muñante. Así de cobardes. Entonces, que hoy no nos vendan una narrativa de cara a la campaña cuando no lo hicieron y tuvieron la oportunidad. Entonces, nosotros como Avanza País podemos hablar de lo que hemos hecho. La única bancada en bloque que ha votado en contra de esta prórroga. Y el único candidato presidencial, como es José William Zapata, el único que ha dicho no más prórrogas de Reinfo en un eventual gobierno de José William Zapata de Avanza País. ¿Y lo va a cumplir? ¿Cree usted que lo va a cumplir el señor Williams de llegar a la presidencia? Sí. El general Williams tiene palabra. Tiene palabra, respeta su palabra, respeta su compromiso. De hecho, hemos estado revisando el plan de gobierno en lo que respecta a minería, porque, como te digo, nosotros no hablamos de promesas que pueden resultar falsas al final del día, sino de hechos concretos que se han visto materializados en nuestros votos. Que una licencia no nos salva de haber dado la cara al país, porque esto ya, al margen de rivalidades políticas, de diferentes colores políticas, se trata del país. Y lo que han hecho con sus votos es someter al país a la minería ilegal, que no lo hemos permitido. Y bueno, y nosotros desde acá, desde Territorio Tomado, hemos revelado que de los 36 partidos políticos, 29 partidos llevan a candidatos con Reinfo, 64 candidatos en total, y la mayoría excluidos. Y en todos los partidos políticos, o sea, todas las agrupaciones políticas. Menos Avanza País. Nosotros no tenemos a ninguno. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el general Williams a raíz de que el Jurado Electoral Especial ha observado su candidatura por no haber declarado en su momento una sentencia? Bueno, el general Williams no tiene sentencias. De hecho, tuvo diferentes procesos en el Foro Civil, militar, en la Corte, y todos fueron archivados. Y lo que nos llama mucho más la atención es que esto es por la operación Chavín de Huántar, la operación más exitosa de rescate de rehenes, liderada militarmente por José William Zapata, y todos los comandos, por supuesto, que participaron ahí. Él no tiene ninguna sentencia, fue archivado. Y la verdad es que eso llama muchísimo la atención. ¿Le preocupa, por ejemplo, que este Congreso nuevo, a diferencia del que usted todavía forma parte, tenga entre sus filas, además de militantes, candidatos potenciales a senadores, a diputados, con Reinfo, es decir, que sean mineros informales, con sus negocios, que además en entrevistas que les hemos preguntado, usted ha sido excluido, ¿usted votaría por la ampliación de Reinfo? Sí, y me dice, y por volver.
O sea, ¿considera que sería un Congreso aún más peligroso del que hoy estamos viviendo? Sí, totalmente. De hecho, la preocupación antes era que la minería ilegal no entre al Congreso. Hoy quieren votar. Esos señores quieren tener voz y voto, porque voz ya han tenido, que muchos han abierto las puertas del Congreso para esa actividad ilegal, ilícita, pero hoy los señores quieren votar. Y prueba de ello es que se han camuflado en 29 partidos y que intentan llegar a una curul. Antes era a través del financiamiento, que por supuesto muchos reciben un financiamiento ilegal, sea a través de campañas de partidos políticos, de candidaturas personales a diputados, a senadores. Pero hoy están tomando una postura mucho más firme porque ya se han dado cuenta que no es solo tratar de convencer, por decirlo menos, a unos cuantos congresistas, sino hoy quieren votar. Claro, y quieren votar. Ya no tienen a un representante, sino ellos mismos están yendo a defender sus intereses, sus negocios, sus millones. El vocero de la Confemín está postulando, o sea, por eso Renovación Popular, ¿no? Por favor, por favor. López Aliaga se ha molestado porque le hemos sacado que el vocero de la Confemín por candidato Puno. Eso me parece indignante, de verdad. Y lo dijiste también, te escuché en una entrevista que él les ponía los baños de sal a esta gente que hizo destrozos. Y claro, aquí no veo la bandera de los derechos humanos por la trata de personas, el cuidado del medio ambiente. Ahí nadie levanta la bandera. Aquí todos se quedaron callados, se hicieron los muertitos y prefirieron 1000 veces presentar una licencia por X motivos antes de darle la cara al país. Y hoy sí tienen la conchudez de pedir un voto, cuando casi el Perú es sometido a una minería ilegal. Pero también hay que decir que no solamente es el Partido de Renovación Popular, sino todos los partidos. Se está llevando Cuña, Podemos, el partido de este señor de Abdae, Macé, Somos Perú. Bueno, hemos tocado las puertas de todos los partidos y como si nada. Yo te quería preguntar algo que en su momento denunciaste y que me pareció muy, muy interesante, que era el alquiler de los reinfos. Sí, claro. ¿Nos puedes contar algo? Nosotros estamos haciendo una investigación interesante sobre ese tema, pero quisiera que nos cuentes porque mostraste algunos ejemplos en el Congreso, en la comisión. Sí, con número y todo, las zonas donde lo necesitaban, y esto no hacía otra cosa que ratificar que ciertamente había un gran porcentaje de reinfos suspendidos hace más de 4 años, que hoy son mineros ilegales, y algunos, como tú has visto, todavía son mineros, el reinfo está en calidad de suspendido, porque este corte se hace a junio del 24, ¿no? Entonces, por eso algunos están suspendidos. Y lo que pasaba realmente era que las personas que tienen el reinfo alquilan este registro para que otras personas puedan realmente caminar por todo el territorio nacional y no les pasa absolutamente nada. En muchas de las mesas de formalización minera que tuvimos con el entonces premier Arana y el ministro Montero, la Fiscalía, que también tuvo participación, decía, yo no puedo actuar. Porque claro, el reinfo al final del día es impunidad, es un manto que los reviste de informalidad. Es un mascarón de proa, ¿no? Que ha visto, digamos. Hoy, gracias a que impedimos el regreso de los 50.000, la Fiscalía puede actuar contra ellos. Y eso tiene que ser un trabajo articulado de policía, fiscalía y poder judicial. Y también entiendo, por ejemplo, tuvimos acá el que fue el jefe de la División Gallo. de Formalización Minera, Gallo, y él dijo que habían más de 260 casos de mineros que se habían comprobado que facturaban, pero que no tenían ninguna actividad minera, y que estaba durmiendo ese informe en el Ministerio de Energía y Minas, que está manejado, lo vuelvo a decir, sin rubor, sin temor, por el señor Illich López, congresista, uno de los niños y amigo íntimo de José Gerí. Sí, también, que se paró a hacer una cuestión previa, pero al final no apoyó las cuestiones previas que realmente tenía que apoyar. Yo realmente no espero nada de ellos. Pero sí te quería comentar aquí que yo solicité una reunión con el superintendente de SUNAT precisamente por la recaudación solo de reinfo. Y grata fue mi sorpresa que el país recaudó muchísimo más con los 30.000 que quedaron en este proceso de formalización, que con los 80.000 del año anterior, ¿no? Entonces, hicimos ese comparativo, también lo llevamos a la comisión y al pleno, porque claramente estos 50.000 no estaban trabajando, si lo estaban haciendo era de manera ilegal, y lo peor de todo es que no había ninguna contribución al fisco. Entonces, yo les decía a mis colegas que sus queridos hermanos mineros, honorables contribuyentes a la SUNAT, no eran. ¿No eran tales? No eran tales. Bueno, vamos a seguir viendo el trabajo que usted hace y que mantenga esa línea, ¿no? Porque por todos lados hay dinero como cancha, crimen como cancha, lamentablemente, en este país. Y lo que menos queremos son políticos, pues, que se
que se alquilen. Pero también, a propósito, usted congresista, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Llegan o no a las firmas? Bueno, explicaciones entiendo que APP y Podemos han lanzado sus comunicados indicando que van a firmar, pero a ver, no es tan difícil hacer una firma digital desde el mediodía que hemos escuchado esto y la verdad es que todavía no se llegan y la verdad es que independientemente del lugar donde se encuentren los congresistas pueden hacer la firma digital, no tienen que estar en Lima para firmar el documento. Para llegar a los 78, ¿no? Entonces, ¿cuánto les faltan? Hasta donde me quedé estaban en alrededor de 60 firmas y lo que se necesita son 78. 78. ¿Llegarán a las firmas? Para que el señor Geri dé explicaciones de una de sus tantas juergas, fiestas, escándalos. Mira, Avanza País afirmó en su totalidad y ciertamente yo esperaría que José Geri sea el primero en solicitar este pleno extraordinario y dar las explicaciones del caso al país. José Geri le ha fallado al país. No va a ir a explicar solo a 130 congresistas. Claro. No es lo mismo ir a una comisión que ir al Pleno del Congreso de la República y poder rendir las cuentas que la población merece. Nosotros somos autoridades y estamos obligados a realizar una rendición de cuentas en aras de la transparencia. Y si queremos intentar recuperar un poquito la confianza de la población, es precisamente rindiendo cuentas y haciéndonos cargo de nuestros actos. Bueno, le agradecemos mucho, congresista Lena González. Está postulando por el número 3, ahí está su logo, sí, de Avanza País. Avanza País. Y van a pasar la valla porque está el candidato, todavía no prende ¿no? El general Williams no prende la candidatura, todavía no se le ven, se ven otros, salen otros. Bueno, este tren sí avanza, este tren sí tiene planificación. Hemos tomado con mucha alegría y emoción también para lo que queda de la campaña el avance que tiene nuestro tren de Avanza País en lo que es el Senado. Por ejemplo, hemos pasado de 1.8 a 3.8 en este año. Estamos bordeando el 4% y creo que eso habla muchísimo de lo que es Avanza País, de su marca. A ver, somos una bancada que no tiene muchos sueldos, no tiene niños. Hemos apoyado todos los informes de ética y todas las acusaciones constitucionales. Pero tuvieron un gran problema el candidato que eligieron, el señor Philip Bateos, hoy empleado del señor Flucker. Y también eso habla de la preparación de Avanza País y de un plan de contingencia. El general Williams, a ver, siempre estuvo voceado para liderar este proyecto y yo sinceramente creo que es... Pero eligieron un mal candidato, pues, al candidato del 1%, al candidato que su carrera política la acabó en Puno, en Juliaca. Bueno, hablemos del presente, el pasado ya está y creo que es importante que el general Williams tiene un gran espacio para crecer y nosotros como Avanza País para, por supuesto, avanzar. Muchísimas gracias, congresista, y bueno, a seguir luchándola dentro de la Comisión de Energía y Minas para luchar contra, digamos, esta desgracia, ¿no? Porque en verdad el crimen organizado a través de la minería ilegal está golpeando las fibras de este país. Sí, y por eso yo creo que es muy importante esta elección, porque en esta elección le estamos dando nuestro voto a quienes apoyan la minería ilegal o a quienes están en contra de la minería ilegal con firmeza, coherencia y consecuencia. Listo. Muchísimas gracias y suerte en la campaña. Nosotros, bueno, agradecemos.